Estimados estudiantes, para mí es un gusto presentarles el tema que nos compete, es el cáncer. Esta es una enfermedad que creo que todos hemos escuchado de ella. La presentación se tratará acerca de los cambios moleculares, genéticos que se presentan en las células para que el cáncer se desarrolle. Este no es un tema nuevo. La verdad es que es algo que se ha observado presente en nuestra vida o en las sociedades desde hace varios siglos. Incluso en el siglo V antes de Cristo, Hipócrates se dio cuenta de esta enfermedad y a él ya le llamó cáncer, porque parecía como un cangrejo en el cual este animal pues presionaba o asfixiaba la vida de una persona. Y lo que ellos lograban observar era que el tejido, ¿verdad? O estos tejidos que crecían de manera incontrolada se diseminaban por todo el organismo. Entonces podríamos definir nosotros que el cáncer es una enfermedad genética. Eso no necesariamente quiere decir que sea hereditaria, ya que nosotros podemos obtener o adquirir mutaciones en las células conforme va pasando el tiempo, tal como lo hemos visto en el caso del envejecimiento. Eso va a provocar o el estar en contacto con alguna sustancia o algún estímulo durante mucho tiempo puede provocar que se mute alguno de nuestros genes. Entonces, pueden haber también cambios hereditarios o que ya nos predispongan a que el cáncer se desarrolle. Y como vemos también las mutaciones, pues las van a provocar los factores ambientales. Se ha observado cáncer tanto en niños como en adultos y en personas ya de la tercera edad y existen diferentes tipos de cáncer. Cada tipo de cáncer predomina en alguna región y eso probablemente está relacionado con la predisponibilidad genética que tiene esa población o también por los factores ambientales que afectan a ese tipo especial de población y al cual varias personas están expuestos. Existen varios tipos de cáncer, todo dependiendo del lugar en el cual se originó o donde se surgieron las células que empezaron a crecer de una manera descontrolada y luego afectaron a otros órganos. Los carcinomas constituyen el 90% de los tipos de cáncer y estos se generan a partir de células epiteliales. Recordemos que las células epiteliales descansan sobre una lámina basal. Estos tejidos cubren superficies corporales externas e internas. Y algunos tipos de cáncer o carcinomas comunes son de pulmón, de mama y de colon. Acá podemos observar cómo empieza un crecimiento del tejido epitelial. Luego esto va proliferando, la formación de estos tumores y puede diseminarse hacia otros lugares, ¿verdad? Como a nódulos linfáticos. Luego tenemos otro tipo que son los sarcomas. Estos se derivan de tejidos como el conectivo, por ejemplo, y tejidos conectivos especializados como hueso, cartílago, grasa y músculo. Acá podemos ver uno de los más comunes que son los osteosarcomas. También tenemos otros que predominan como los linfomas y las leucemias. En este caso no se van a formar tumores sólidos, sino que son de crecimiento anormal de células de origen sanguíneo, en el caso de las leucemias, y de las células de la línea linfoide para los linfomas. Entonces acá muchas de las células que se están dividiendo de manera descontrolada no maduran y de hecho pues no van a llevar a cabo la función para la cual están ellas preparadas. Y entonces por eso las personas pueden sufrir daños o más predisposición a infecciones, como en el caso de este niño. Entonces, cuando nosotros hablamos de un tumor o una neoplasia, ocurre porque hay un crecimiento descontrolado de las células. Básicamente hay pérdida del equilibrio cuando ocurre la división celular y la diferenciación. Recordemos que hay células que son como las células madre y que tienen alta capacidad de división. Cuando estas células se dividen, una célula queda como célula madre y la otra que se formó durante la mitosis
es una célula que empieza a especializarse y su capacidad de dividirse disminuye grandemente. La célula madre, por el contrario, puede volver a dividirse, pero va a quedar una que sí se especializa, mientras que la otra va a quedar como célula madre. En los epitelios podemos observar eso. Recordemos que los tejidos epiteliales, sus células descansan sobre una lámina basal y estas células, cuando se dividen o tienen que estar renovando los tejidos, sobre todo en el caso de la piel, por ejemplo, que se va desgastando poco a poco, solamente se deben dividir las células que están en el estrato basal. Estas son las que pueden dividirse, pero solo se van a dividir si una de ellas muere y deja el espacio para que una célula madre se divida. Entonces, una seguirá siendo célula madre y la otra va a ser una célula de estas que se pueden especializar en los diferentes sustratos de este tejido. En el caso de un crecimiento tumoral, la célula madre se divide, ¿verdad? Pero acá ocurre que en lugar de que una célula se especialice, todavía queda con la capacidad de seguirse dividiendo. Esto probablemente va a haber ocurrido porque hubo un daño o una mutación que no le permitió a esta célula especializarse y está indiferenciada y con alta capacidad de división. Eso va a provocar que las células ya no mantengan este orden que podemos observar nosotros de estratos, sino que estas células empiezan a dividirse de manera descontrolada. Ya no necesitan que una célula muera y le deje el espacio para ella poderse dividir o ocupar el lugar y después especializarse, sino que acá empiezan a crecer de una manera descontrolada. Estas neoplasias o tumores las podemos clasificar dependiendo si se mantienen en un lugar, están localizadas o delimitadas, van a ser neoplasias benignas. En este caso, se puede remover el tejido que ha crecido de manera normal mediante una cirugía. Sin embargo, si algunas de estas células del tumor o de la neoplasia migran a través de los vasos sanguíneos y se diseminan a otras partes del cuerpo, allí está ocurriendo lo que se denomina metástasis. Y esa entonces ya no va a ser solamente un crecimiento benigno, sino que se convierte en maligno. Eso es lo que nosotros conoceremos como cáncer. ¿Cuáles son los cambios morfológicos que se observan en las células neoplásicas o las que se están dividiendo de manera descontrolada? Acá podemos ver células glandulares y que tienen, estas son las glándulas, ustedes le pueden ver, están formadas por células también, por epitelios y que descansan sobre una lámina basal. En unas células neoplásicas ya se pierde la polaridad que nos da la lámina basal. Ustedes ven que ya no está ordenado, ¿verdad? Sino que esta misma glándula se está formando de manera desordenada. Hay hipercromatismo nuclear. Vemos que el núcleo está muy teñido y eso se debe a que hay una gran cantidad de cromatina porque van a haber incluso muchos más de los cromosomas normales que tienen nuestras células. Por esa razón, también se pierde la relación del núcleo y citoplasma. Aquí vemos un núcleo pequeño en comparación con el citoplasma de estas células epiteliales, mientras que acá vemos un núcleo sumamente grande en comparación con la proporción o el volumen del citoplasma. También se ven alteraciones en la membrana plasmática. En lugar de ser una membrana lisa, pues se mira como rugosa, porque estas células, como vamos a ver más adelante, incluso pierden las uniones que tienen con otras células o con su lámina basal. También ocurren mitosis atípicas en las células neoplásicas. Es decir, que va a haber células que están en mitosis en diferentes capas del tejido donde no debería haber mitosis, sino que solamente en el estrato basal, como habíamos visto. Y hay pleomorfismo nuclear. Eso significa que hay variaciones en la forma y el tamaño del núcleo. Vemos unos núcleos muy grandes y con nucleolos prominentes, muy grandes. Veamos acá, pequeños núcleos y hay mucho más citoplasma. O sea, en esta célula, en este citoplasma me caben
hasta 3 o 4 núcleos. En este otro, esa relación se pierde por completo. Entonces, ¿qué puede causar esa proliferación o esa neoplasia? Bueno, las células cancerosas adquieren la capacidad de que no necesitan integrinas para estar unidas a la matriz extracelular. Recordemos que esa unión entre la integrina de la célula y su matriz extracelular es una señal de sobrevivencia. Cuando esa señal se pierde o las integrinas ya no están unidas, pues la célula lo va a interpretar como que es momento de morir y eso activa la activación de caspasas para que se dé la muerte celular. Sin embargo, las células cancerosas, a pesar de que no están unidas con su membrana basal, no interpretan eso como una señal de muerte, sino que ellas continúan viviendo. Otra de las características, como veíamos también antes, es que empiezan a, digamos, dividirse de manera incontrolada. Acá podemos ver que nuestras células normales, cuando se pueden poner a cultivar en un medio como acá, ellas se van dividiendo y van como frenando su división cuando ya se llenó toda una capa de células en este medio de cultivo. Sin embargo, las células transformadas o con características para formar neoplasias también se dividen, pero ya no les importa que ellas se vayan dividiendo de manera descontrolada o en varias capas, porque ellas ya perdieron esa capacidad de inhibición de crecimiento por contacto, ¿verdad? Normalmente las células normales sí inhiben su crecimiento cuando ya no caen, pero estas dejan de tener ese control. Otra de las causas que puede causar esta proliferación celular es la activación de la enzima telomerasa. Recordemos que esta enzima está presente durante el periodo embrionario y, como veíamos, solo en algunos tipos de célula, como por ejemplo células germinales o células madre. Sin embargo, hay otras células que ya deberían especializarse, pero ellas reactivan la función de la telomerasa. Así que la telomerasa repara este segmento del ADN que está en los extremos de los cromosomas, ¿verdad? Recordemos eso, que normalmente no se divide o correctamente con cada replicación del ADN, pero la telomerasa repara eso y entonces no se acortan los telómeros, como ocurre en las otras células somáticas. Entonces eso provoca que nuestras células cancerosas o las que van a formar la neoplasia tengan esa enzima activa y sean prácticamente inmortales. ¿Qué otras cosas se alteran en mi célula? Bueno, se alteran algunas proteínas que participan en las vías de señalización, sobre todo aquellas vías en las que se va a desencadenar un ciclo celular. Por ejemplo, todas aquellas quinasas dependientes de ciclina que tienen que controlar que la célula no progrese de una a otra fase del ciclo celular o que la célula se divida. Estas enzimas muchas veces van a estar inactivas o alteradas o las que las regulan también. Entonces, al estas no estar haciendo bien su trabajo, lo que se va a lograr es que la célula se divida, aunque tenga errores. Otras de las que también se ven afectadas, otras proteínas, son las que participan en la apoptosis. Recordemos que la apoptosis es un proceso que también está regulado. Hay proteínas proapoptóticas que acá van a estar inhibidas y las antiapoptóticas pues se van a activar. Entonces, vamos a observar que los cánceres humanos se van a desarrollar no por una mutación, empieza por una mutación, pero va a haber una acumulación escalonada de mutaciones. O sea que empieza con una, pero luego para poder progresar y formar ese crecimiento anormal y luego diseminarse hacia otros tejidos, va a tener que ir adquiriendo una serie de mutaciones poco a poco. Estas mutaciones básicamente afectan a dos grandes grupos de genes, oncogenes, que van a funcionar como aceleradores del cáncer, como cuando uno va en su vehículo y tiene el acelerador, y otras mutaciones en genes supresores de tumores, que estos funcionarían como el freno o lo que evita que mi célula se divida con errores.
Entonces, cualquiera de los dos puede tener mutaciones. Al mutar estos oncogenes, la división se va a acelerar. Y al mutar estos genes supresores de tumores, lo que debería frenar la división de la célula no va a estar funcionando. Entonces, las células normales se transforman. Aquí podemos ver esta célula que está transformada y entonces ya no tiene ni freno y además tiene un gen que la puede estimular a dividirse. Cuando está localizada, se forma un tumor benigno. Luego puede empezar a haber una invasión local. Si ustedes ven, además de que creció de manera desordenada, también puede empezar a traspasar la lámina basal. Pero todavía está como que en un proceso de que se puede tratar en este caso. Si esta continúa su división, o sea, continúa una proliferación e invasión localizada, pues ya la célula cada vez va adquiriendo más características. Ya no vemos esta igual, sino que aquí hasta la miramos de otro color y aquí está en color rojo, parecido a lo del semáforo del COVID, ¿verdad? No está en anaranjado, sino que ahora ya está en rojo y luego empieza a hacer metástasis porque se va a difundir a través de los vasos sanguíneos hacia otras partes del cuerpo. La célula acá cada vez se parece menos, digamos, a las células normales por la acumulación, como decía, escalonada de mutaciones. Entonces, estos oncogenes, en general, realmente nuestras células o nuestro ADN los posee porque son sumamente necesarios, sobre todo como veíamos, ¿verdad? Participan en vías de comunicación o señalización intercelular para llevar a cabo la división o para promover la apoptosis. Muchos de ellos pueden mutar debido a virus, ¿sí? Algunos virus entonces pueden provocar que estos genes que normalmente se llaman protooncogenes se alteren, o bien los mismos virus al introducir su material genético a nuestra célula lleven oncogenes. Acá podemos observar que muchos, digamos, factores ambientales también pueden mutar a los genes normales, por eso que son los protooncogenes, y convertirlos en oncogenes, que van a llevar al desarrollo de una célula cancerosa. ¿Qué codifican estos oncogenes? Pues podemos observar que codifican factores de crecimiento, que son aquellas moléculas que van a llegar a nuestro receptor, muchas de ellas que van a ser hidrosolubles, y cuando hay, digamos, hay una mutación en los genes que codifican a estos factores de crecimiento, en lugar de que sean secretados en pocas cantidades o en las cantidades necesarias, va a haber hipersecreción o un aumento en la secreción de ellos. También pueden codificar a receptores que incluso se mantengan activos sin necesidad de su ligando. Entonces, por eso es que estos se consideran también oncogenes. Estos receptores generalmente serán receptores que van a participar con ligandos como factores de crecimiento porque van a estimular la división de la célula. Otras proteínas que también participan en la vía de señalización, como las proteínas RAS. Estas son otras proteínas que recordemos que fosforilan a otras quinasas. A su vez, puede ser estas otras proteínas quinasas que no están receptoras o que no están unidas al receptor, como RAF y MAP quinasas, y factores de transcripción, que muchas veces están estimuladas por estas mismas RAF y MAP quinasas, que estas solas se activarían en presencia del factor de crecimiento que se une al receptor, que estimula a RAS, etc. Pero si estas están alteradas, no van a necesitar toda esta señalización, sino que siempre se van a mantener hiperactivas y van a estar promoviendo la transcripción de genes que promuevan la división celular. También hay otros que son reguladores del ciclo, como las ciclinas y las CDKs o quinasas dependientes de ciclinas, que pueden estar codificadas por los oncogenes y sus proteínas reguladoras o inhibidoras. Y otras que son las proteínas de la muerte celular programada, como los BCL2, estos están evitando que haya apoptosis. Entonces, los productos de los oncogenes pueden ser anormales, o sea, que tengan una mutación en su estructura, pueden estar normales, que no tengan alteración en su estructura, pero pueden estar siendo producidos en exceso.
Entonces, ahí también van a estimular la división celular descontrolada. Por otro lado, están los genes supresores de tumores, que estos son prácticamente como los que guardan o evitan que la célula se divida con errores. Pero ¿qué pasa cuando están mutados? Al estar mutados ellos, ya no va a haber quien guarde o quien cuide que la célula no se divida con errores. Entonces, por eso es que vemos que hay como un papel de ambos tipos de genes y no solamente es una mutación la que nos lleva a desarrollar cáncer, sino que es la cantidad acumulada de varias mutaciones. La característica de estos genes supresores de tumor es que muchas veces la persona puede heredar uno de los alelos ya mutado. Y entonces al estar un alelo mutado es más probable que también se mute el otro o que ahí ocurre el daño. O sea, como que el riesgo aumenta para estas personas. Un ejemplo de estos genes supresores de tumores es el gen P53 que codifica la proteína P53. Esta proteína es un factor de transcripción. Generalmente la P53 se encuentra en estado como inactivo, pero si hay un daño en el ADN, se degrada su inhibidor y P53 entonces se fosforila y se une al ADN en los sitios en donde corresponde el gen que ellas van a ayudar a transcribir. Entonces aquí podemos observar que P53 participa en la activación de varios genes, pero hay dos importantes. Un gen que codifica para un inhibidor de una quinasa dependiente de ciclinas, que es P21, y un gen que codifica para PUMA. PUMA es una de las proteínas que va a estimular la apoptosis, pero de manera indirecta, porque inhibe a la proteína antiapoptótica. Entonces, cuando BCL2 ya no hace su trabajo, pues desencadena apoptosis. Esto va a ocurrir digamos, si el ADN no se repara. Entonces, primero, lo que hace P53 es que estimula la transcripción de P21 y P21 inhibe al complejo ciclina y quinasa dependiente de ciclina que promueve el paso de G1 a fase S. Entonces P21 bloquea o detiene que el ciclo avance hasta que se repare el error. Si el error no se repara, entonces se desencadenará la muerte celular programada. Pero ¿qué pasa si no hay P53? Nada de esto puede pasar, no hay detención del ciclo y no hay apoptosis. Entonces, ¿qué vamos a lograr? Que la célula con daño en el ADN siga su camino y se divida. Por esa razón es que P53 se ha visto en varios tipos de cáncer que está mutado. ¿Y quién puede mutar ese P53? Vamos a ver que hay muchos factores ambientales, por ejemplo, el humo del tabaco, por eso el tabaco es una de las sustancias que está más relacionada con varios cánceres, y la luz solar. Esta luz también provoca que nuestro ADN mute o se altere y se forman dímeros de timidina. Estos son muy importantes porque entonces la ARN polimerasa, cuando está leyendo el gen de P53, pues ya no sabe qué leer aquí, ¿verdad? Entonces, esas alteraciones son las que le podemos ocasionar a nuestros genes por estos factores ambientales. Pero no solo esos existen, ¿verdad? Recordemos que todos estos agentes ambientales o algunos otros factores ligados a nuestro estilo de vida pueden provocar mutaciones al ADN. Incluso, en este caso, creo que muchos estudiantes han investigado en la unidad didáctica de investigación que la depresión, que el estrés también son enfermedades o son ligados a nuestro estilo de vida que pueden afectar a nuestros genes. Entonces, aquellas sustancias que causan cáncer son llamados carcinógenos. Y hay otras sustancias que aparentemente no son tan malas, se llaman precarcinógenos, pero el problema es que nuestras enzimas los convierten en sustancias carcinógenas.
Entonces, ahí tenemos a la proteína P450, citocromo P450, que está en el retículo endoplásmico liso. ¿Y qué hace? Puede convertir a una sustancia química, digamos, normal, en una carcinógena. Luego, también pueden ocurrir mutaciones espontáneas, pues que esas van a ser naturales, errores durante la replicación del ADN y que las enzimas que tienen que reparar no estén actuando de manera adecuada, y la herencia. Acá podemos observar, ¿verdad? Uno de los grandes factores ambientales que está relacionado con el aparecimiento de cáncer es la radiación ultravioleta. Y acá no importa, digamos, si es tomando el sol natural o en una cámara de bronceado. Lo mismo puede ocasionar mutación a nuestro ADN y esos cambios pues, pueden llevar al desarrollo de un cáncer. Probablemente con una vez que se haga no va a pasar nada, pero el problema es cuando se hace de manera repetida, repetida y repetida. También los rayos X, que ya pueden ser, digámoslo así, que nuestro médico nos lo pida, sobre todo en las radiografías que solicitan los dentistas, tenemos que ser muy precavidos cuando nos lo hagamos, ¿verdad? Solicitar incluso que nos cubran el cuello, ¿verdad? Para evitar que la radiación pueda afectar la glándula tiroidea, por ejemplo. También la seguridad en los aeropuertos. Y pensemos que tal vez no nos está afectando a nosotros si lo hacemos una vez, pero aquellas personas que trabajan en estos sitios, ¿verdad? Que están tomando las radiografías o que están en los aeropuertos, ellos sí pueden verse muy afectados. Otra vez, dentro de los químicos que afectan, ejemplo, todo el tabaco, un montón de sustancias que tiene el cigarro, ¿verdad? No solo la nicotina, sino que son cientos de moléculas mutagénicas en las comidas procesadas, como por ejemplo los embutidos. También hay nitratos y otras sustancias que son conservantes. El azar, la carne, ¿verdad? Aunque es muy rica, pero también va a generar ciertos químicos que son mutagénicos, algunos cosméticos o productos como para el acné y agentes infecciosos. Uno de los más importantes es el virus del papiloma, que está relacionado con el aparecimiento de cáncer de cervix y otros tipos de cáncer, pero esto se transmite por vía sexual, ¿verdad? Entonces, este es un cáncer que también se pueden tomar muchos, digámoslo así, cuidados para evitar las mutaciones. Otro agente infeccioso que está relacionado con aparecimiento de cáncer es la bacteria Helicobacter pylori, que se puede contagiar a través de comida contaminada. Acá podemos observar otra vez los mismos componentes, ¿verdad? El tabaco tiene un montón de sustancias que si estudiamos el tabaco, pues tenemos que tener mucho cuidado y tratar de no fumar, ¿verdad? La radiación, lo que habíamos visto, no solo los rayos X, también la radiactividad que se ha ocasionado por explosiones nucleares. Otros virus, además del papiloma, están los virus de la hepatitis B y C y el virus Epstein-Barr, que está relacionado con el linfoma de Burkitt. La hepatitis B y C, pues están relacionados con cáncer de hígado y otros agentes infecciosos también, además de la Helicobacter pylori, que es una bacteria, hay otros parásitos como por ejemplo lombrices planas que van a estar relacionados con cáncer de vejiga y de conductos biliares, sobre todo por la inflamación que pueden desencadenar por su presencia. ¿Cómo podemos prevenir el cáncer? Pues teniendo un estilo de vida saludable, ¿verdad? Comiendo sanamente, no productos procesados, porque esto está muy relacionado, todos aquellos productos que contengan radicales libres, que contengan mucho sodio, eso de que evitar el tabaco, ¿verdad? Tener un estilo de vida activo, ¿verdad? Practicando ejercicio, probablemente esto ahorita no lo podemos hacer de esta manera, pero con precauciones dentro de la casa, ¿verdad? Seguir con un estilo de vida activo, nuestros chequeos o control con el médico continuo para saber que estamos bien y tener paz, ¿verdad? Tener una vida espiritual, que eso va a ayudarnos a mantener
la ansiedad, el estrés y todos esos efectos también negativos lo más alejados de nuestra vida posible. Entonces, como veíamos, hay muchas cosas que queremos hablar acerca de los cambios que se van a dar en cuanto a este tipo de células. Como les decía, no es algo que surja de la noche a la mañana, sino que es un proceso de varias etapas. Entonces, el inicio del cáncer siempre ocurre por una mutación. Aquí vemos las células y hay una que cambió o mutó. Esta célula, al mutar o a tener cambios epigenéticos, también que no necesariamente tiene que ser un cambio de bases en el ADN, pero también los cambios epigenéticos pueden afectar, luego necesita un estímulo. Por eso les decía que eso es un proceso, no con esto que mutó, porque tenemos, gracias a Dios, un sistema inmunológico que la puede detectar y puede desencadenar en ella el cáncer. Pero puede ser que esta célula, además de tener una mutación, va adquiriendo más y entonces, si de mala suerte se afectó o la mutación afectaba a un gen supresor de tumores, entonces permitió que esta célula se dividiera. Ya no es una con errores, sino que son varias. Aquí está la etapa de promoción. Como no hay, este gen supresor de tumores no está revisando y no está deteniendo la división, pues esta célula, si nosotros continuamos con el estímulo, entonces puede adquirir otra mutación. Y ahora, como no hay quien evite que se divida, esta que adquirió la otra mutación va a continuar dividiéndose, ¿verdad? Estas también pueden seguirse dividiendo. Entonces, requieren la exposición al agente promotor para que ellas continúen a la etapa de progresión. En la etapa de progresión, entonces estas, como no hay quien vigile que no se dividan, entonces adquieren otra mutación que la hace cada vez más aberrante. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede verse en estas mutaciones aberrantes? Recordemos que cuando vemos un cariotipo normal, tenemos una pareja de cromosomas de cada uno de los 23 pares, ¿no? Veamos este cariotipo. Tenemos 3 del cromosoma 1, 3 del cromosoma 2. Esto es de un tumor. Este es el cariotipo de un tumor. Ustedes van a ver translocaciones. El segmento de este cromosoma 14 se unió para acá. En lugar de haber parejas, hay trisomías. Y esto es la inestabilidad genética. ¿Por qué? Porque se van a ver alteradas probablemente en esta célula que cada vez ha adquirido más aberraciones o más mutaciones, van a estar alterados los mecanismos de reparación del ADN. También va a haber fallos en el mecanismo que permite regular cómo los cromosomas se ordenan durante la mitosis. Recordemos que en la fase M hay un punto de control en la metafase. Y acá los centrómeros se rompen y las cromátidas tienen que ir a cada uno de los polos de la célula. Pues acá hay fallo en este punto de control y esto puede generar todas estas aneuploidías que vemos acá. También hay alteración en las rutas que desencadenan la apoptosis, porque una célula así debería morir, no debería continuar viviendo, pero la apoptosis en ellas está bloqueada. Recordemos que incluso también tienen activa su telomerasa para seguirse dividiendo y dividiendo a pesar de los errores. Las células normalmente deberían morir o envejecer, pero las células cancerosas no lo hacen. Entonces veamos cómo está acá nuestro tejido normal. Ustedes ven, esta está en la lámina basal, están las células bien ordenadas y las otras que ya se han ido especializando van aplanando su citoplasma. En la hiperplasia, aquí empieza a haber un crecimiento ya descontrolado. Y estas células ya empezaron a perder la forma a la normal. La displasia continúa más, veamos los núcleos grandes, se pierde la relación núcleo-citoplasma y en el cáncer las células no solo están creciendo de manera desordenada, sino que rompieron nuestra lámina basal y empiezan a invadir otros tejidos. Entonces, ¿cómo los invaden? Pues
empieza a haber deficiencia en sus proteínas de adhesión, sobre todo las E-caderinas. Ya no hay E-caderinas entre ellas que las anclen o que forman esas uniones entre células epiteliales. También las mismas células estimulan o ellas producen quimioatrayentes para que, como quien dice, se van metiendo y se van metiendo y producen quimioatrayentes para que las otras también migren hacia donde ellas están metiéndose. Degradan la lámina basal o la matriz extracelular porque también sintetizan proteasas como las colagenasas. Entonces, recordemos que esta lámina basal y todo este espacio de tejido conectivo tiene proteínas y entonces ellas degradan y tienen colágeno, ellas degradan el colágeno para poder seguir metiéndose, ¿verdad? No solo rompen la lámina basal, sino que van invadiendo a más hasta llegar a los vasos sanguíneos. También estas células tumorales tienen la capacidad de sintetizar mensajeros para que las células endoteliales y del vaso sanguíneo empiecen como a dividirse hacia ellas, porque ellas necesitan sangre con nutrientes, con oxígeno para poder seguir dividiendo. Estas son células metabólicamente activas que van a necesitar nutrientes. Entonces, pareciera como que, sabemos que ocurre en nuestro país, que a veces desvían los ríos para regar sus terrenos y entonces la gente de un poblado se queda sin agua porque desviaron el río. Entonces, algo similar pasa acá. Desvían los vasos sanguíneos para generar un ambiente rico en nutrientes para el tumor, ¿verdad? Porque estas células tienen la capacidad de hacer angiogénesis. Esa es la formación de nuevos vasos sanguíneos. Y estas células, al adquirir todas esas características, pueden migrar y se logran extravasar a la circulación. Cuando ya pueden viajar a través de la circulación hacia puntos distantes a donde ellas se encontraban, porque recuérdense que ellas tenían que estar ordenaditas aquí en el epitelio, pero empezaron a crecer descontroladamente primero aquí y luego a invadir toda esta parte donde está el tejido conectivo, luego entraron al torrente sanguíneo y ya se van hacia otros órganos a formar nuevos tumores. Entonces, para poder hacer eso, inicialmente las células viajan hasta llegar o depositarse en ganglios linfáticos. Ahí se pueden alojar y pueden crecer, aunque no sobreviven tantas porque nuestro sistema inmunológico las va a atacar. Sin embargo, ellas van a ir adquiriendo características cada vez más aberrantes y pueden engañar a nuestro sistema inmunológico. Normalmente los sitios en donde se hace metástasis son aquellos lugares en donde hay capilares muy delgaditos y que ellas como que se van a quedar en un lecho capilar y donde va a llegar nutrientes, oxígeno y pueden intercambiar el dióxido de carbono. Entonces, lugares como ese, por ejemplo, puede ser el hígado o el pulmón. Entonces, aquí podemos ver que el cáncer inicial empezó en colon, por ejemplo, y viajó al hígado. Entonces, ahí hizo metástasis. Sin embargo, el cáncer original siempre era de colon. No es que sea ahora de hígado, sino que era de colon y se movió o hizo metástasis a hígado. También en los lugares, además, en donde ellas pueden hacer metástasis o donde les favorece ese microambiente, tiene que ver porque algunas de los lugares a donde van no solo hay nutrientes, sino que también hay moléculas que les favorecen el crecimiento, ya sean hormonas o algunos factores de crecimiento. Por ejemplo, el cáncer de próstata puede hacer metástasis al hueso porque ahí va a encontrar factores de crecimiento para que las células tumorales se dividan más, todavía estimulen más su crecimiento. Y como les decía anteriormente, las células cancerosas pueden evadir la respuesta inmunológica. Generalmente, nuestras células no las detectan, ¿verdad? Porque recordemos que son células nuestras.
O sea, son nuestras propias células. Entonces, muchas veces las células inmunes pues no reconocen cuando es algo nuestro, no lo atacan. ¿Verdad? ¿Qué otras cosas pueden hacer estas células? Ellas, recordemos que las células para seguir viviendo necesitan que lleguen a ella señales de crecimiento o señales que les digan que debe vivir. En el caso de las células cancerosas, no importa que no le lleguen señales de supervivencia, ellas mismas las producen. Es una comunicación autocrina, o sea, ellas se hacen autosuficientes. No necesito que me digan que yo viva, yo solita me produzco mis moléculas que estimulan mi división. Son insensibles a todas aquellas señales anticrecimiento, como lo veíamos, como las proteínas que forman unión célula-célula, las ecaderinas, por ejemplo, o célula lámina basal, como las integrinas. Entonces, ellas pueden no estar unidas integrinas con lámina basal o caderinas con ecaderinas y ellas aún así seguir viviendo porque se estimulan su supervivencia. Evaden la apoptosis, como veíamos, una de las principales mutaciones, P53. Otra mutación es en el gen BCL2, que es una mutación de las células B, del linfoma de células B. El potencial replicativo, o sea que ellas pueden seguir y seguir dividiéndose sin límite porque reactivan su enzima telomerasa que repara los telómeros y que básicamente estas células jamás van a envejecer. Son prácticamente células inmortales. Luego la angiogénesis, que es un proceso muy importante que ellas logran hacer al estimular la producción de moléculas que van a permitir que los vasos sanguíneos crezcan y las sigan nutriendo y que cada vez van a formar más proteasas para invadir tejidos, llegar al torrente sanguíneo y hacer metástasis. Bueno, ¿cuáles son las técnicas más conocidas para detectar los tipos de cáncer? Por ejemplo, en el caso del cáncer de cervix, se realiza la tinción de Papa Nicolau para las células epiteliales y ahí se observa cuando hay inflamación. Por eso es necesario que las pacientes mujeres tengan que hacerse una prueba regularmente. La mamografía también después de los 40 años para detectar algún crecimiento anormal en la mama. En el caso de hombre, para detectar cáncer de próstata, pues se cuantifica un antígeno prostático. También en el caso del colon, el cáncer de colon, se pueden hacer colonoscopías. También ya se van a estar como que los médicos la mandan como a los 50 años también para que las personas se vayan a chequear continuamente. Y en la actualidad, pues cada vez se va a hacer más común que se hagan pruebas de detección genómica, sobre todo a personas que tengan antecedentes familiares de cáncer, ¿verdad? Estas pruebas están basadas en secuenciación de ADN o microarrays, que estos permiten detectar si la persona está, digamos, sobreexpresando algunos genes, ¿verdad? Y se van a buscar genes que están relacionados con algún tipo de cáncer que ha padecido sus familiares. Y en el futuro, pues se espera que no se tengan que hacer exámenes a veces tan drásticos o invasivos, como por ejemplo una colonoscopía, sino que se logre detectar proteínas plasmáticas que estén altamente relacionadas con el cáncer, ¿verdad? Sobre todo con una neoplasia, que se hagan antes de que se llegue a desarrollar el cáncer para poder dar los mejores tratamientos. Entonces, dentro de los tratamientos, para eliminar un tumor primario, ¿verdad? Pues se puede hacer una cirugía. También se lleva a cabo comúnmente, ¿verdad? La terapia de radiación y quimioterapia. Se realizan ambas, ¿verdad? Depende de la persona o el médico que trate, ¿verdad? Entonces se puede hacer radiación y quimioterapia y actualmente se está utilizando la inmunoterapia,
que esta tiene que ver con anticuerpos que reconocen a las células que son cancerosas y a ellas se marcan para que a ellas se específicamente ataquen, porque la quimioterapia puede desencadenar apoptosis en otras células, tanto las cancerosas como las que no están, que no tienen estas alteraciones. Y por esa razón es que a las personas que les aplican quimioterapia, pues se les puede llegar a caer el pelo, ¿verdad? Y la radiación, que como veíamos, ¿verdad? También puede afectar a otras células, ¿sí? Y y mutar otras células. Ese es el problema con la radiación. Y posteriormente, pues se está tratando de desarrollar, pues, otras drogas que ya estén, digamos, que sea una terapia génica, que sean marcadas molecularmente, agentes antiangiogénicos para evitar que el tumor logre desarrollar sus propios vasos sanguíneos y el tratar con algunas vacunas, ¿verdad? Que eso tiene mucho que ver también con la inmunoterapia. Y finalmente, pues quería mostrarles unas imágenes que me proporcionó la doctora Elena Morales. Ella es patóloga y nos proporcionó estas imágenes donde se observa, ¿verdad? En una mucosa intestinal normal, en este corte histológico, cómo esta mucosa se ve íntegro su arquitectura, o sea, están muy ordenaditas estas células, ¿verdad? Que forman el epitelio de la superficie y cuando nos adentramos en la mucosa intestinal, podemos ver las glándulas, ¿verdad? Cómo están bien ordenaditas, muy, muy ordenadas todas las células. En esta glándula, todas estas son células y están ordenadas. Y entre las glándulas pues, pueden observar sobre todo las células que forman todo tejido conectivo y la matriz extracelular. Cuando vemos una mucosa intestinal anormal, vemos las glándulas otra vez, ya no tienen ese orden o esa arquitectura que veíamos antes, están desordenadas. Las células de la matriz pues no han tenido todavía ningún daño ahí porque estas todavía no han empezado a invadir, pero ya perdieron esa estructura. Y si podemos observar, pues se miran núcleos grandes. Acá lo podemos observar también. Estas son células epiteliales normales. Vemos las células. El núcleo se mira bastante pequeño en relación con el citoplasma. Entonces hay una relación normal núcleo-citoplasma. Puede caber 3, 4 núcleos en este citoplasma. La membrana celular está íntegra, la membrana nuclear también. Se puede ver una cromatina fina, se ven 1 o 2 nucleolos, pero pequeños, y no hay mitosis atípicas. En cambio, estos son cambios que se pueden observar en células epiteliales. Hay una constante inflamación porque hay muchas células detectando que ahí está algo anormal, porque hay cambios en esas células. Y hay pérdida en la relación núcleo. Vean, el núcleo es sumamente grande comparado con el citoplasma. Aquí en esta célula no me caben 3 núcleos, ¿verdad? Hay irregularidad en la membrana nuclear. En lugar de que sea redondita, ahí tienen como una protuberancia. También las células empiezan a crecer ya de manera desordenada o anormal, que se observa como un hacinamiento. Hipercromasia nuclear, que se ve muy oscuro el núcleo por la cantidad de cromosomas que van a tener o de ADN que va a tener. La cromatina se mira en grumos y los nucleolos se ven prominentes, que es la diferencia de cómo se veían. Estas son las células anormales, vean los núcleos sumamente grandes, y estas son las normales. Entonces los patólogos pueden observar esos cambios y cuando ya se hacen los estudios moleculares o de cariotipos, pues se pueden observar las otras anormalidades que habíamos descrito. Espero que haya quedado claro y cualquier duda, por favor, hacerla en el día de la clase o de la reunión sincrónica. Nos vemos entonces.